Bueno, con el gusto de estar con ustedes y agradeciendo la invitación para participar en este curso. Quisiera tocar un tema, pues que podría ser algo controversial, la forma en que nos referimos ahora a estas nuevas realidades. Es un término que a algunas personas no les gusta mucho, esta nueva normalidad. Pero vamos a hablar de lo que pasó y lo que está pasando después de la pandemia con los virus respiratorios, con las infecciones respiratorias en los niños. Y quisiera empezar planteándome si realmente existen estas nuevas realidades, si realmente aprendimos tanto como dijimos que deberíamos de haber aprendido durante la pandemia. Y en mi apreciación personal creo que, pues a pesar de que fue un tiempo muy álgido, muy difícil, la verdad es que hay muchas cosas que sí aprendimos y otras tantas que se quedaron y podrían mejorar. Los objetivos de esta charla serán entonces definir algunas de las infecciones respiratorias agudas en niños más comunes, sus cambios epidemiológicos y el impacto que tuvo el COVID-19 en los niños en cuanto al diagnóstico y manejo de las infecciones respiratorias en general, y también el impacto que tuvo más allá de las infecciones respiratorias, que creo que es ahí donde tuvo más impacto toda la pandemia, teniendo que ver también con el confinamiento tan prolongado que tuvimos. Creo que ese fue algo que pudimos haber evitado para disminuir el daño que realmente se hizo a las infancias en cuanto a las restricciones sociales, el incremento del tiempo de las pantallas que fue terrible y que nos ha dejado una generación con muchas retrasos en desarrollos neurológicos y alteraciones en salud mental en niños y adolescentes, ¿no? Lo vemos ahora con el suicidio como una de las primeras causas en adolescentes, lo cual es pues increíble y la verdad es un problema que nos dejó la pandemia. En cuanto al impacto de la pandemia, pues sabemos, como ya lo mencionaba, que son consecuencias de las medidas no farmacológicas que adoptamos para enfrentarla, ¿no? La cuarentena, la limitación de la movilidad, la limitación de acceso a los controles de salud pediátricos, y no hubo control del niño sano, hubo muchas cosas que se nos pasaron de detectar, no se diga los que ya tenían enfermedades, los niños que tienen enfermedades crónicas y que necesitaban un seguimiento estrecho. Perdieron sus me decía Isla que tres, pero le digo, no, nomás tengo dos. Perdieron su seguimiento en muchas de las consultas y se perdieron realmente como pacientes. Y no se diga del acceso a las vacunas, que no solo en nuestro país, sino 68 países se vieron afectados por la falta de campañas de vacunación, y pudieron haberse afectado cerca de 80 millones de niños, sobre todo los menores de un año. Y esto pues obviamente que causa impacto en las infecciones respiratorias, porque pues las vacunas, recordemos las vacunas que tenemos de los 2, 4 y 6 meses, pues incluyen muchas vacunas de gérmenes que protegen la vía respiratoria, como tosferina, difteria, la vacuna del neumococo, vacunas valiosísimas que tenemos ahora en nuestro esquema de vacunación, que además es muy bueno, pero que el acceso a disminución del acceso a las vacunas, pues nos trajo, afortunadamente no estamos viendo un resurgimiento de muchas de ellas, pero sí hemos visto algunos casos de enfermedades prevenibles por vacunación gracias a esta disminución en el acceso a la salud. Y bueno, las infecciones respiratorias agudas son muy frecuentes, es una de las causas principales de atención en el servicio de urgencias, sobre todo en niños pequeños, menores de 1 o 2 años,
Y lo que sí quisiera dejar, cuando hablo de infecciones respiratorias en los niños, la verdad es que estoy hablando de virus respiratorios y esto es muy importante que lo sepamos. La mayoría de las infecciones respiratorias en niños son por virus y la mayoría de las infecciones respiratorias en los niños no requieren de antibiótico y eso creo que es un mensaje que sí quiero recalcar a lo largo de la plática porque la mayoría de los antibióticos que se prescriben en el mundo se prescriben en las consultas externas, en los consultorios, y un gran porcentaje de ellos, si no decir cerca del 70%, tienen una prescripción inadecuada, es decir, no son necesarios. Entonces estamos abonando desde el consultorio a la resistencia bacteriana, de tal forma que estos niños llegan muchas veces ya con infecciones multiresistentes de su casa, es decir, de infecciones comunitarias. Entonces creo que vale la pena vigilar el uso de los antibióticos desde la consulta. A veces pensamos que el problema de los antibióticos es en los hospitales, pero realmente el problema de los antibióticos empieza en las prescripciones de la consulta externa. Y bueno, definitivamente es no solo la primera causa de consulta, sino también de hospitalización de menores de 5 años. Y bueno, lo vemos ahorita mismo. Tenemos lleno el área de aislamiento de cohorte. Aquí en el Hospital General de Occidente tenemos un área de aislamiento de cohorte. ¿Qué quiere decir esto? Pues todos los niños que llegan con infecciones respiratorias, sobre todo bronquiolitis, que serán virales, los ponemos en una misma sala. Y realmente esa sala no ha dejado de estar llena desde que empezó el mes pasado. Y la verdad es que cada vez van aumentando los casos. Tenemos muchas infecciones respiratorias de niños hospitalizados por dificultad respiratoria y la mayoría, les puedo decir eso sí con certeza, la mayoría no tienen antibióticos, la mayoría tienen solo manejo de sostén, con oxígeno en puntas de alto flujo, que realmente al rato hablaremos de eso. Fue uno de los grandes cambios en esta pandemia y que la verdad es una ventaja increíble. Pero tenemos un gran número de infecciones respiratorias actualmente hospitalizadas. Y bueno, hay manifestaciones variables que pueden ser desde leves a graves, como les digo, hay niños que pues tienen una infección que no pasa de mocos y tos, fiebre de bajo grado. Sin embargo, hay algunos pocos que tienen infecciones que los llevan a dificultad respiratoria y a requerir hospitalización. Y bueno, antes pensábamos que los virus daban en específico un síndrome clínico, es decir, pensamos que nosotros que el croup o la laringotraqueitis era asociada únicamente a paninfluenza 1 o 2, pero realmente hay otros virus que pueden dar croup o que la bronquiolitis, aunque sí está más asociada a sincicial respiratorio, pues la verdad es que hay otros virus que pueden también dar bronquiolitis. Entonces, los virus pueden ser no diferenciables clínicamente. Y cuando hablamos de virus, ¿de qué virus estamos hablando? Pues miren, este es un resultado de un panel, ahí está subrayado, este panel se llama BioFire. La verdad es una ventaja increíble tener este tipo de herramientas diagnósticas. La verdad es algo con lo que soñábamos los pediatras, no se diga los infectólogos. Cuando yo hice mi residencia de pediatría no teníamos acceso a este tipo de métodos diagnósticos de biología molecular y bueno, ahora a través de un hisopado nasofaringeo y gracias a la experiencia de ambas pandemias como la del 2009, donde empezamos a tener en el Laboratorio Estatal de Salud Pública ya este tipo de tecnología para PCRs y ahora este nuevo panel BioFire, que en donde se detectan, si se fijan, 15 virus, este panel detecta 15 virus y 4 bacterias atípicas. La verdad es que es increíble tenerlo. En este caso, si se fijan, el diagnóstico fue pues un coronavirus de los 4 coronavirus que ya conocíamos, el OC43,
en un chico que que tiene 8 meses y que tuvo una bronquiolitis. Entonces, realmente ahora podemos conocer nuestra epidemiología local gracias a estas ventajas de diagnóstico. La verdad es que creo que es una herramienta muy valiosa y creo que nos ha permitido sobre todo disminuir el uso de los antibióticos. Es decir, cuando uno ya tiene un hallazgo de un virus, ya podría ser un punto a favor de no usar los antibióticos, aunque no es que necesitemos tener un estudio de estos para no dar antibióticos. La verdad es que la epidemiología es clara y se comprueba que las infecciones respiratorias serían virales. La en salud del 22 nos dice que, bueno, ya habíamos más o menos revisado que las infecciones respiratorias agudas representan la primera causa de morbilidad y egreso hospitalario en menores de 5 años, con un porcentaje de 2 a 4 episodios al año, aunque sabemos que hay niños que generalmente pueden tener episodios febriles entre 6 y 8 al año sin que esto represente una alteración en su sistema inmune y que lo doblarán en números si van a guardería, y eso es importante que los papás lo sepan. En el 2018 la tasa de mortalidad por esta causa era de 14.7 por 100,000 habitantes y una prevalencia del 47%. Obviamente se veían afectadas con mayormente aquellos con determinantes sociales adversos, ¿no? Sobre todo los que se relacionaban a la pobreza, ¿no? Entonces creo que esto es importante. Porque los determinantes sociales, uno de ellos pues es el acceso a la salud, obviamente el acceso a la alimentación, y esto creo que nos queda claro que entre más pobreza habrá más enfermedad. En el 2022 el porcentaje de infecciones fue del 27.6%, ya habíamos dicho, con menor capacidad económica sufren más de este tipo de infecciones. Y lo que pasó durante la pandemia fue que la implementación de las intervenciones no farmacológicas, que estamos hablando el uso del cubrebocas, las restricciones de sociabilidad, las escuelas que se cerraron, pues sí, obviamente afectaron la epidemiología de muchos de los virus, ¿sí? Es decir, muchos de los virus casi se vieron ausentes, por lo menos, por ejemplo, influenza, disminuyó muchísimo. Y esto podríamos decir, bueno que muchos virus se fueron porque no fueron a la escuela. Pero la verdad es que ahora viéndolo en retrospectiva, pues preferible que tuvieran mocos y tos una semana a todo lo que dejó de merma en su desarrollo y salud mental a estos niños, ¿no? Si se fijan aquí en este estudio del 2020 al 2021, la verdad es que en general disminuyó la tasa de infecciones por sincicial respiratorio que de bronquiolitis. Incluso, pues la verdad sí dejamos de ver cuadros, nada que ver con lo que tenemos ahorita. Incluso durante la pandemia no había tantos ingresos como los tenemos ahorita, de niños con dificultad respiratoria. Y sí, definitivamente que las medidas no farmacológicas tuvieron este efecto. En nuestro hospital, durante la pandemia, el virus sincicial respiratorio siguió siendo el principal virus que detectamos en nuestros niños que ingresaron con dificultad respiratoria al hospital. Si se fijan, aquí tenemos un 35% de sincicial respiratorio, mientras tenemos un 28% de SARS-CoV-2, y en tercer lugar el rinovirus, y la influenza se fue incluso al 4%, es decir, estaba casi ausente. En este estudio de este año, el comportamiento de los virus es un poquito diferente. SARS-CoV-2 se fue a la mitad, si se fijan, estaba en el 18% y ahora, perdón, estaba en el 28% y ahora lo tenemos en el 9%. Sincicial respiratorio ahora es la segunda causa, por lo menos compitiendo muy duro con rinovirus. Y la influenza volvió a tener un poquito más de lugar con un 13%.
Entonces se están reacomodando otra vez los virus respiratorios, otra vez los virus más comunes vuelven hacia arriba, SARS-CoV-2 va hacia abajo, viene influenza hacia arriba, continúa sincicial en los primeros sitios como había estado, y rinovirus, que es un virus que asociamos generalmente a resfriado común, pues lo estamos viendo como causa de infecciones respiratorias graves, que sobre todo se comportan como bronquiolitis y sibilancias recurrentes. Hablando del resfriado común, tenemos siempre relacionado a un par de virus con el resfriado común. Uno es el rinovirus, que se lleva la mitad, y la otra casi mitad, perdón, casi un cuarto de los demás resfriados comunes los dan los viejos coronavirus que ya conocíamos, como el OC43 y el 229, y ahora se vino a sumar SARS-CoV-2 a ese 15 y 20%. Si se fijan en este estudio del Journal del Pediatrics Europeo del 2022, nos dice que ellos, antes de que llegara incluso la vacuna, de estos 6,000 casos de niños que tuvieron síntomas, porque la mayoría eran asintomáticos, la mitad eran casi asintomáticos, el 50% de los que sí tenían síntomas, sus síntomas eran de resfriado común, es decir, SARS-CoV-2 primordialmente en los niños da resfriado común. De tal forma que pues eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros sabíamos por la historia de Europa, Estados Unidos, lo que pasaba durante la pandemia, que realmente los niños no fueron el grupo más afectado, afortunadamente para los pediatras, afortunadamente para los niños. La verdad es que los niños da un cuadro primordialmente leve. ¿Puede haber casos graves? Claro que puede haber casos graves, pero en su mayoría no lo serán. Y luego está la bronquiolitis, que la bronquiolitis es el primer episodio de sibilancias en menores de 24 meses, que da disnea expiratoria de mayor o menor intensidad, que además hay pródromos catarrales, y esas tres características son los criterios de McConaughey. En estas bronquiolitis, el 85% son de origen, se puede detectar un agente viral, todas son virales, pero en el 85% podemos identificarlos, y generalmente es un virus, pero pueden coincidir dos o más virus. El 75% llega a ser el sincicial respiratoria, que sabemos estamos ahorita en la mera epidemia, noviembre-enero, en el hemisferio norte, y generalmente tiene una tasa de 1 a 3% de los niños afectados, se tienen que hospitalizar. Y cambió, el COVID-19 cambió un poquito el patrón estacional del sincicial respiratorio durante la pandemia, lo empujó un poquito hacia la primavera durante el 2021. Sin embargo, ya está regresando, ahorita lo estamos viendo otra vez regresar a noviembre. Y el segundo agente más común, como dijimos, es el rinovirus con un 15% de las bronquiolitis, pero este generalmente precede un poquito al sincicial respiratorio, generalmente lo vemos en septiembre, octubre, y sí, la verdad es que nosotros mediante paneles virales, si se fijan en la segunda tabla que presenté, esta que está aquí, el más frecuente era el rinovirus con un 30%, y esto fue de octubre a marzo del 2023. Y metaneumovirus es otro virus que no es nuevo, es muy parecido a sincicial respiratorio, y él da el 5% de las infecciones de bronquiolitis, y generalmente es un virus más primaveral. SARS-CoV-2 puede dar bronquiolitis, claro que sí, pero generalmente cuando lo hace, aunque no es frecuente, cuando lo hace, la bronquiolitis que produce es una bronquiolitis leve. Y este es el último caso que tuvimos nosotros de hospitalización en el hospital. Si se fijan, la fecha es del 21 de octubre. Este niño es un chico de 9 meses que tuvo precisamente una bronquiolitis leve. Estuvo hospitalizado solamente por 4 días, tuvo alto flujo un poquito más de 48 horas, y tuvimos aislamiento en hisopado nasofaríngeo mediante PCR para SARS-CoV-2, es decir, se comportó de una manera bastante benigna. Y que es el coco de los pediatras, que son los niños que les pita el pecho recurrentemente, por eso les pongo ahí que hay muchas formas de llamarla. Generalmente estas sibilancias recurrentes sí se asocian también al virus sincicial respiratorio en menores de 2 años,
Pero también está el rinovirus, en niños un poquito más grandes. Rinovirus es un gran desencadenador también de crisis asmática. Estos niños puede que sean asmáticos desde lactantes, sí, sí puede ser. Algunos tendrán ese tipo de fenotipo alérgico y puede ser que el haber sido expuestos a un virus de manera temprana haya también disparado estos factores genéticos que los van a hacer evolucionar a comportarse como asmáticos. Y en este estudio de infecciones virales como causa o desarrollo de sibilancias recurrentes, vemos lo que concluyen es que hay mayor riesgo de sibilancias recurrentes entre más temprano le des de la bronquiolitis, entre más severa sea la bronquiolitis y entre más virus estén involucrados en la bronquiolitis. Es decir, si se detectan 2 o más virus en un episodio de bronquiolitis, habrá más recurrencia de sibilancias, sobre todo si entre esos virus está involucrado el rinovirus. Entonces, si se fijan, rinovirus es un virus importantísimo en las sibilancias recurrentes. Y hablando de neumonías, esta sigue siendo la segunda causa de muerte después de todas las patologías neonatales. Y la etiología bacteriana ha disminuido muchísimo gracias a las vacunas conjugadas, sobre todo Haemophilus influenza Streptococcus pneumoniae, con un incremento de la etiología viral. En este estudio podemos ver que en 81% de las neumonías se detectó un agente etiológico, uno o más virus en el 66%, es decir, incluso las neumonías son más virales, bacterias 8%, o sea, realmente los que nos dedicamos a las infecciones en pediatría, las neumonías bacterianas de la comunidad ya son cada vez más raras. Sí puede haber incluso coinfecciones virus-bacteria, que esto a veces tratan de hacerlo la justificación de por qué dan antibióticos en una bronquiolitis, porque puede haber una coinfección bacteriana. La verdad es que es de lo menos frecuente, ¿sí? Lo más frecuente es que sea uno o una coinfección virus-virus. Y aquí lo podemos ver en este estudio previo a la pandemia en el New England del 2015, donde las hospitalizaciones por neumonía adquirida en la comunidad en menores de 5 años, pues 37% sincicial respiratorio, 15 adenovirus, metaneumo al 15%, micoplasma, que ya es una bacteria, 3%, y aumenta al 19%, pero ya en los mayores de 5 años, es decir, en los más pequeños, menores de 5 años, todo es predominantemente viral. Y no estoy diciendo que SARS-CoV-2 no pueda dar neumonías terribles. Este es el caso de una paciente que tuvimos adolescente, donde hizo un absceso incluso pulmonar, una coinfección de SARS-CoV-2 e influenza. Y esto fue en enero del 2022. La niña resolvió con tratamiento médico, pero sí hay neumonías severas con coinfecciones. Esta fue una coinfección viral. Y también hubo después aislamiento de Staphylococcus aureus en ese absceso que resolvió con tratamiento médico, no fue necesario drenarlo de ninguna manera. Y en junio del 2022 esta era nuestra área COVID, donde ya aprendíamos, ya sabíamos para esta fecha que no necesitábamos usar esos trajes, que nunca fueron necesarios y que entorpecieron muchísimo la atención a los pacientes con coronavirus. La verdad creo que fue muy desafortunado haberlos usado por tanto tiempo, con lo que limitaban la atención a estos pacientes, aumentando su mortalidad. Y teníamos estas neumonías en niños severas. Obviamente hubo cambios epidemiológicos en todo el mundo, incrementaron algunas infecciones bacterianas comunitarias durante la pandemia, había muchas alertas sobre el incremento de infecciones estreptocóxicas en Europa. Obviamente el abuso de los antibióticos nos llevó a bacterias, superbacterias, y más la amenaza de las coberturas vacunales creo que fue también todavía lo estamos padeciendo. Y algo que definitivamente estamos padeciendo es el aumento de la patología vinculada a la salud mental. Y este es otro de los resultados que nos dejó la pandemia, que es una de las peores temporadas de neumonías que me ha tocado presenciar, la 22-23, es decir, de octubre a marzo, octubre 2022 a marzo 2023. Este es un solo chico, si se fijan,
es un niño de 8 años que vimos en febrero de este año ya. La primera placa es la que está abajo ahí con el número 1. Si se fijan, es una neumonía de esas que casi no vemos, una neumonía lobar perfectamente bien. Incluso hizo sospechar a quien lo vio por primera vez que fuera un tumor y así se había abordado inicialmente. La verdad es que fue una neumonía necrotizante, fue una neumonía por un complejo de bacterias que se llama Burkholderia, que son bacterias no habituales de la comunidad. Sin embargo, fue uno de los cambios de la pandemia, encontrar este tipo de neumonías graves. Este niño estuvo en choque séptico, tuvo neumotórax, hizo fístula broncovertebral, fue necesario hacerle una lobectomía del lado derecho y creo que fue, la verdad, tuvo una evolución muy difícil, pero al final de cuentas se resolvió gracias a las intervenciones quirúrgicas, el uso de los antibióticos, la terapia obviamente de medicina crítica, y el niño ahorita está perfectamente bien, sin secuelas de ningún tipo. Entonces creo que son de las neumonías que ya no veíamos y que vimos justo esta temporada pasada de influenza. Y esta es otra neumonía complicada de la temporada 22-23, una niña de 3 años que hizo una neumonía, requirió drenaje, una neumonía con empiema y requirió drenaje, resolvió muy bien con el uso de antibióticos cephalosporina de tercera generación y la verdad es que le fue muy bien con puntas de alto flujo, no requirió intubación. Y bueno, ¿qué cambió en cuanto al diagnóstico? Pues el acceso a pruebas rápidas que podíamos tener a pie de cama, que podíamos tomar decisiones sobre el aislamiento, sobre el tratamiento, disminuir el uso de los antibióticos. Hay pruebas realmente que nos ayudan a detectar incluso 3 virus juntos. En este caso, digo, no las estoy promocionando, solo es un ejemplo, yo no las vendo. Pero lo que dejé el precio para que vean que no son caras realmente, pues una prueba tiene un costo de 236 pesos, por ejemplo. Realmente ese es su costo del proveedor y es una prueba que te da influenza A, B, te da SARS-CoV-2 y te da sincicial respiratorio. La verdad son utilísimas, la verdad son pruebas que nos permiten tomar decisiones rápidas, evitar sobreuso de recursos, evitar sobreuso de antibióticos y poder manejar al paciente de una manera más conservadora cuando así sea posible. Y bueno, ya les había enseñado este panel viral que se llama BioFire y que lo tenemos en el Laboratorio de Salud Pública, que detecta 15 virus y 4 bacterias atípicas, pero también tenemos este otro kit que se llama FluCovid RT-PCR y este detecta 17 virus respiratorios. La diferencia es que el otro tenía 15, pero no tenía enterovirus y bocavirus, y este sí los tiene, pero no tiene las bacterias atípicas. Y así lucía nuestro refrigerador de las muestras en COVID. Si se fijan, todos esos son viales para tomar RT-PCR en hisopado nasofaringio. Y la verdad es que tener disponible ese tipo de pruebas con la agilidad que se daban los resultados era y fue súper valioso durante la pandemia para el manejo de estos pacientes. De tal manera que el uso de este tipo de pruebas nos ayuda a usar mejor los antibióticos, porque la verdad es que cuando vemos un niño con fiebre, leucocitosis infiltrados, lo que acabamos haciendo es ponerle antibióticos. Por eso las guías de bronquiolitis nos dicen precisamente que no tomemos exámenes ni radiografía, porque las sibilancias en un menor de 2 años van a ser virales y no van a requerir antibiótico en su gran mayoría. También nos va a ayudar a evitar infecciones nosocomiales por el sobreuso de antibióticos, nos va a permitir este tipo de aislamientos, ¿no? En el hospital ya les había dicho, tenemos una zona, una sala para niños que nosotros llamamos el área de respiratorios, que es el área de aislamiento de cohorte. Ojalá tuviéramos un cuarto separado para cada niño, pero cuando no es posible, la literatura lo refiere bien, que se hacen aislamientos de cohorte de padecimientos respiratorios similares para que puedan estar alejados de a lo mejor otros pacientes que podrían tener riesgo, como los pacientes con cáncer o otros pacientes con comorbilidades que estén hospitalizados. Y bueno, también el seguimiento adecuado de las recurrencias nos ayuda a este diagnóstico virológico.
Nosotros ya sabíamos desde hace mucho los pediatras que el manejo de las infecciones respiratorias principal es el sostén. De tal forma que por eso no nos sorprendió mucho el manejo que en COVID realmente eso llegó a ser la base del tratamiento, ¿no? Si se fijan en bronquiolitis no existe evidencia de que ningún fármaco o terapéutica pueda modificar la evolución de la enfermedad. Lo que les ayuda en general es el oxígeno, mantenerlos bien hidratados. Y eso es lo que hicimos también en COVID y era lo que mantenía a los pacientes y esperar a que mejoraran el proceso inflamatorio. Y lo que definitivamente vino a cambiar en mucho el manejo respiratorio en estos pacientes fue el alto flujo. La verdad es que el alto flujo es una modalidad de ventilación no invasiva, bastante amigable con los niños. Si se fijan, estas puntas que se ven aquí son puntas de silicón muy blandas que no les molestan, incluso son más fáciles de poner que las puntas estas habituales verdes que estamos acostumbrados a ver, que a veces son muy duras, poco flexibles, se les caen. Estas tienen unos dispositivos que se adaptan a su piel, se pegan, se pueden poner y quitar mediante un velcro, el aire es caliente a 34 grados, podemos manejar FIO2, que a diferencia del oxígeno de la pared que está al 100%, podemos manejar FIO2 más bajas, 40%, que es lo ideal para evitar el drenaje de nitrógeno, que hay otros problemas de atelectasias o mayores complicaciones pulmonares. Y pues el alto flujo, ¿no? Que manejamos flujos generalmente de 1 a 2 litros por kilo en los niños, es decir, niños como este que está aquí sentadito, que pesará unos 8 kilos, pues manejamos 16 litros por minuto, y la verdad es que permiten evitar muchas sobre tratamientos y ventilación mecánica, ¿no? Si se fijan, estos niños muchas veces solamente tienen una vía periférica o no necesitan ni vía periférica porque están comiendo. Entonces realmente es muy diferente y la verdad fue una ventaja increíble tener estas puntas de alto flujo. Las tenemos ahora bastante disponibles en el hospital. La verdad es una ventaja muy significativa el contar con este tipo de insumos, porque la verdad algunos de estos niños, por ejemplo, este niño que se ve en la foto, la verdad su dificultad respiratoria es súper marcada y la residente está tratando de tranquilizarlo un poquito. La presencia de los papás es fundamental para que los niños estén tranquilos, pero este niño, si nos hubiera llegado y no hubiéramos tenido disposición de puntas de alto flujo, ya estuviera entubado, y estar intubado es tener que tener un catéter y tener que tener sedación y relajación con las comorbilidades que esto supone, ¿no? Y estas puntas de alto flujo hacen que podamos manejarlos, incluso si se fijan, ponerles una sondita que por ahí coman, no dejarlos en ayunos prolongados. Ese sí fue uno de los grandes y mejores cambios que hubo, y en mi opinión, la verdad creo que el no haber usado puntas de alto flujo durante la pandemia en su época inicial por la preocupación que había de la aerosolización, creo que la verdad fue un error en general en la comunidad médica mundial no haberlas usado, porque la verdad se hubieran evitado muchas intubaciones innecesarias que fueron simplemente sumando comorbilidad y siendo la causa de la muerte de estos pacientes. Y bueno, parte importantísima en pediatría son los papás. La familia no es visita. Los papás, las mamás sobre todo, son indispensables en el proceso terapéutico centrado en el paciente. No hay que nunca separar a los niños de sus madres, padres o cuidadores, porque simplemente un niño que ya tiene algo de dificultad respiratoria, si lo separamos de su mamá, que va a caer en ansiedad y eso le va a generar más distrés respiratorio. Entonces no hay que separarlos nunca, ¿no? La oxigenoterapia de alto flujo pues está más que probada, que tiene un claro impacto sobre el trabajo respiratorio en pocas horas, tiene pocas complicaciones, disminuye los ingresos a terapia intensiva, y es una terapia realmente segura y eficaz y accesible para ser implementada en el piso de internación en pediatría. Es decir, muchos de estos niños no tienen que ingresar a terapias intensivas gracias a que las puntas de alto flujo los mejora pronto. Y otra de las cosas que aprendimos pues es el uso del ultrasonido a pie de cama, ¿no? Nuestros compañeros los internistas ya tienen
años usándolo, los pediatras ahí vamos en la curva de aprendizaje. Afortunadamente nosotros en el hospital, en el servicio de pediatría, contamos con un equipo como que se llama el Butterfly, que se conecta al celular o a la tablet. Gracias al presupuesto del CONACYT por ser un posgrado de calidad, nos pudimos comprar este equipo, pero pues en el hospital hay, así como se ve en la foto, hay equipos de ultrasonografía con transductores que podemos usar en los chicos pediátricos y que nos ayudan a hacer diagnósticos diferenciales de manera muy sencilla a pie de cama del paciente. ¿Y qué pasó pues con las vacunas durante la pandemia? Sí, definitivamente según la INSANUT disminuyeron un poco más de lo que ya estaban las coberturas de vacunación, las consecuentes interrupciones en la prestación de los servicios por los cierres, los problemas de los programas de vacunación y la desinformación. La verdad es que hubo mucha gente en los medios de comunicación que a lo mejor sin darse cuentas le hizo una campaña sucia a las vacunas, porque cuando se habla mal de una vacuna, pues se habla mal de todas. Cuando se ponen en duda los efectos benéficos de las vacunas, pues la verdad uno pone las vacunas en el mismo saco. Entonces si se empieza a dudar de una, se empieza a dudar de todas, y eso creo que sí fue un daño grave, la credibilidad en las vacunas, y creo que ahora lo estamos viendo en México como se veía antes en otros países, un gran movimiento antivacunas que se ha nutrido de esta infodemia que fue criminal durante la pandemia. Y bueno, esto no es nuevo, las coberturas de vacunación han estado bajas desde antes del 2015. Tenemos este estudio del Instituto de Salud Pública, donde nos dice que en un estudio realizado del 2015 al 2017 solamente se contaba con un esquema completo en el 48.9% de los niños en México, de tal forma que las coberturas eran imprecisas y así también el registro de quién estaba vacunado. Entonces, es un problema que se agravó durante la pandemia, ¿no? Un problema realmente nuevo. Y bueno, saber que pues la salud no es nada más la ausencia de COVID, que la salud es un estado de bienestar mental, físico, y que la salud materno-infantil comprende pues los fenómenos biopsicosociales que ocurren en el periodo del embarazo, desde antes del embarazo, el parto, el crecimiento, el desarrollo, y engloba todas las acciones que nosotros como pediatras tenemos que tener referidas a la promoción, protección, tratamiento y rehabilitación, y esto durante la pandemia se pendió porque la verdad es que los determinantes sociales de la salud son los que nos determinan en qué tan graves vamos a estar si padecemos alguna enfermedad, ¿no? Desde los factores genéticos, los estilos de vida, pero también el acceso a educación, cultura, el acceso a alimentación saludable. Entonces hay cosas que ya deberíamos de saber. Uno es que los niños se contagian y enferman de COVID-19 en menor proporción que los adultos. Esto fue real desde siempre. Siguen siendo poco frecuentes los casos graves, mucho menos que otras enfermedades que sin embargo no han motivado el cierre escolar. Es decir, el cierre escolar por COVID fue demasiado prolongado, no debió haber durado tanto, ahora lo sabemos, pero la verdad es que el haber alargado el, el, el confinamiento por una enfermedad que a los niños, a la gran mayoría, no les representaba un cuadro grave, ni siquiera moderado, sino que como vimos en el estudio que les puse hace rato, la gran mayoría, más del 50%, eran cuadros de resfriado común. Haber cerrado las escuelas por tanto tiempo, la verdad es que sí fue un error, y un error que nos está costando muchísimo en salud mental, muchísimo en neurodesarrollo de nuestros niños, ¿no? Y los niños tampoco son los grandes transmisores, ¿no? Nunca fueron. La verdad es que se contagiaban más de sus papás que de sus compañeritos, por ejemplo. No está demostrado que el cierre escolar haya tenido un impacto sobre el control de la transmisión en ningún país. Entonces creo que eso lo podemos aprender para que la próxima pandemia, que seguramente habrá otra por un virus respiratorio, quizá influenza aviar, quizá otro coronavirus, no cerrar las escuelas tanto tiempo,
porque la verdad es que eso sí nos dejó un daño muy grande en la infancia. ¿Qué pasó entonces? Que perdimos oportunidades de detectar situaciones de riesgo, problemas de salud mental, neurodesarrollo, aumentaron los trastornos internalizados y externalizados, aumentó la violencia doméstica, se vulneraron los derechos de los niños, muchos trastornos del sueño, alimentarios, aumento del sedentarismo, problemas odontológicos que no se trataron, oftalmológicos que tampoco, posturales, retraso en diagnósticos y acentuación de problemas crónicos, niños que ya eran diabéticos, que ya tenían artritis, que tenían cáncer, ¿no? Se complicó el acceso a su tratamiento con las complicaciones en la evolución, ¿no? Y hubo obviamente afectaciones a todos los niveles, incluso incremento de la exposición a pantallas, ciberacoso, grooming, muchos problemas que realmente afectaron a la infancia y hubo mucha violencia hacia las infancias, ¿no? El reto pues entonces en la pediatría es contribuir, nosotros a diferencia de los adultos no vamos a a tener problemas con las secuelas del COVID en general como enfermedad y como virus, como en muchos virus, como en muchos adultos habrá, sino realmente lo que vamos a batallar es atender y reclamar condiciones y recursos y políticas de salud destinadas a detectar y rehabilitar los trastornos del neurodesarrollo y de la salud mental generados y postergados por la emergencia sanitaria. Eso es realmente lo que nos queda de ahora en adelante para los pediatras. Esas son las secuelas del COVID para los pediatras, no tanto lo que dejó el virus, sino lo que dejaron las medidas no farmacológicas. Porque como dice la comisión de la OMS UNICEF, dice que el futuro de los niños está en riesgo, especialmente aquellos que son pobres, que son mujeres, que son discapacitados, que son indígenas o que pertenecen a minorías raciales, étnicas y sexuales, o que son vulnerables en sociedades desiguales, ¿no? Dice Lancet, la ciencia es importante, pero la educación es el vector que transmite a cada nueva generación la curiosidad, pasión y compromiso para reimaginar el futuro, extender los límites de las posibilidades humanas y lograr un mundo más justo socialmente. Y creo que luchar por la justicia social es importantísimo porque vimos que esta injusticia social lo que llevó es a que precisamente los más vulnerables sufrieran más y sigan sufriendo gracias a toda la falta de acceso que hubo a muchísimas cosas que son determinantes sociales de la salud durante la pandemia. Y esta es la nueva realidad que vivimos ahora con los virus respiratorios. Los virus respiratorios están ahí, siempre han sido los principales causantes de las infecciones respiratorias y el mensaje es que ahora tenemos más posibilidades de diagnóstico, pero epidemiológicamente lo sabemos, es decir, no necesitamos pruebas para saber que un niño que tiene mocos, que tiene tos, que tiene sibilancias, va a ser un padecimiento viral que no va a requerir antibióticos. Es decir, los antibióticos realmente son para salvar vidas cuando hay infecciones severas como meningitis, infecciones quizá del tracto urinario, neumonías realmente, que ya vimos que la tasa de neumonías bacterianas con el acceso a las vacunas son muy bajas. Entonces realmente el mensaje es no usar antibióticos de manera indiscriminada en presencia de infecciones respiratorias en niños, puesto que los virus son y siguen siendo la principal causa y el uso incluso de otros medicamentos, también no solo antibióticos, sino medicamentos como antitosígenos, antigripales, tampoco está justificada. O sea, un niño que tiene una infección respiratoria lo que tiene que tener es control de la temperatura para evitar el dolor y mejorar su confort y lavados nasales. Eso es básicamente lo que deben tener nuestras recetas cuando veamos a un niño con un cuadro respiratorio menor de 5 años. Lavados nasales y paracetamol. Ese es el tratamiento. Ese es el verdadero tratamiento de una infección respiratoria en un niño. No necesita antibióticos, necesita jarabes para la tos, necesita gotas para los mocos. Y bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes. Muchas gracias por su atención.